Bueno, chicos, finalizamos la clase de hoy con meiosis, ¿sí? Este es un poquito más largo, pero van a darse cuenta que hay muchas similitudes con la mitosis, inclusive las fases en que se separa la meiosis también son profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Es cuestión nomás de ver qué hay en común y qué no hay en común, ¿sí? Primero, recordemos que esto pasaba en los cromosomas sexuales, ¿sí? La meiosis, un proceso de división celular, nos lleva de una célula diploide, o sea, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Lo de por ejemplo, 12 pares de cromosoma, eso sería diploide, y haploide sería que en vez de 12 pares haya 12 cromosomas, bueno, algo así. ¿Sí? Una célula diploide, es decir, tiene 2 juegos de cromosomas, a células haploides que tienen un solo juego de cromosomas, ¿sí? Las células haploides producidas por la meiosis, ojo, por la meiosis 2, ya vamos a ver, son las gametas, ¿sí? Son los espermatozoides y los óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, ¿sí? Cuando se forma el huevo cigoto, sus juegos haploides de cromosomas se combinan y forman un nuevo conjunto diploide. Bien, o sea, el óvulo y el espermatozoide tienen la mitad de la carga genética, ¿sí? Cuando se juntan, está la carga genética total del nuevo individuo. Las fases de la meiosis, ¿sí? Al igual que la mitosis, hay que separar las cromátidas hermanas, ¿se acuerdan eso? Que era el brazo largo y corto del cromosoma en una mitad y la otra mitad. Bueno. Pero también hay que separar los cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos son cromosomas que de alguna forma son iguales, ¿sí? ¿Cuáles no serían cromosomas homólogos? Por ejemplo, en el macho, los cromosomas sexuales XY no son homólogos, ¿bien? Como tal. Sigamos. Los pares de cromosomas similares pero no idénticos, o sea, son similares, no son iguales, que un organismo recibe de los dos progenitores se tienen que separar, ¿bien? Es decir, de un individuo, yo recibo información de mi mamá y mi papá, ¿sí? Pero la información que yo le voy a dar a mi descendencia no es de mi mamá y de mi papá, sino que puede ser de mi mamá como de mi papá, ¿sí? O sea, es la mitad de lo que yo tengo, ¿bien? Estos objetivos se logran en la meiosis por un proceso de división de 2 etapas, ¿sí? En la meiosis 1, los pares homólogos se separan, ¿sí? Los cromosomas que no eran idénticos pero son parecidos, durante una primera ronda llamada meiosis 1, ¿sí? Esta es la más diferente, ¿sí? Y después las cromátidas hermanas se separan en la meiosis 2. O sea, en la meiosis 2 ocurre todo lo que vimos en mitosis, ¿sí? Pero tiene que haber una meiosis 1. Esa sería la diferencia, ¿bien? Puesto que la división celular ocurre 2 veces durante la meiosis, porque dijimos hay 1 y 2, una célula inicial puede producir 4 gametos. O sea, en la meiosis 1 hay 4 gametos, sea espermatozoides u óvulos. Y en cada división va a haber profase, metafase, anafase y telofase. Y si son 2 fases, o sea, perdón, 2 meiosis, va a ser profase 1 y 2. Les decía profase 1 y 2, metafase 1 y 2, anafase 1 y 2 y telofase 1 y 2, ¿sí? Para referirnos si es de la meiosis 1 o de la meiosis 2. Bien. A ver, antes de la meiosis 1, la célula, al igual que lo que pasaba en mitosis, tiene que haber pasado por una interfase, o sea, tiene que pasar por G1, S, G2, como pasaba con la mitosis, ¿bien? Y ahí hay un recordatorio de qué pasaba en cada uno. ¿Bien? Que es, a ver, profase 1, ¿sí? Como en la mitosis, los cromosomas se tienen que condensar. ¿Se acuerdan que los cromosomas estaban descondensados? ¿Sí? O sea, medio flacuchos. En la fase G2, cuando se duplicaba el ADN y los centrosomas. Bueno, acá ocurre lo que pasaba en la mitosis en la profase. Se condensan los cromosomas, ¿sí? Bien. Pero también se forman pares de cromosomas. Eso no pasaba en mitosis, ¿bien? Cada cromosoma se alinea con su homólogo de modo que se emparejan. Bien, fíjense la imagen de abajo, ¿sí? Los cromosomas homólogos intercambian partes. Eso se llama entrecruzamiento, ¿sí? Fíjense.
que decimos, bueno, tenemos acá a estos cromosomas que son homólogos, ¿sí? E intercambian. Fíjate que esto y esto se intercambió, por eso los colores distintos, ¿sí? Se da el entrecruzamiento, ¿bien? Y eso es ayudado por el complejo sinaptonémico que hace que se junten, ¿sí? Bien, es ayudado por una estructura que mantiene juntos a los homólogos. Pero en realidad están uno encima de otro. Eso se va a ver en la microscopía, no sé si es óptica o electrónica, como quiasma. ¿Sí? Bien, y bueno, entonces se produce eso único que no ocurría en la mitosis. Ustedes si ven la bibliografía, toda esta parte de la profase van a ver como paquiteno, leptoteno, etcétera, ¿sí? Así que bueno, si quieren lo dicen así o dicen profase 1 y para mí está bien, ¿sí? Metafase 1, recordemos el uso mitótico que organizaba los cromosomas y se formaba la placa metafásica. Acá ocurre lo mismo, ¿bien? Pero son pares de cromosomas, pares homólogos, ¿sí? En la anafase, los homólogos se separan, ya no es que se separan las cromátides hermanas, sino los cromosomas homólogos, y se mueven a extremos opuestos. ¿Bien? Las cromátides no se separan acá. En la telofase, bien, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula, se vuelve a formar eso es importante, la envoltura nuclear había desaparecido en la profase, eso lo habíamos dicho en mitosis, ¿sí? Bueno, acá en telofase se vuelve a formar, ¿bien? Y los cromosomas que se habían condensado ahora se descondensan otra vez, ¿bien? ¿Qué es lo importante acá? Que no es que se van las cromátides hermanas, se van cromosomas homólogos, ¿sí? Se van a distintos extremos, ¿bien? Lo que se separan son cromosomas homólogos, no se separan cromátides, ¿bien? Ahora, viene la meiosis 2. Esto va a ser la mitosis del resultado de la meiosis 1, si quieren, ¿bien? Recordemos que de acá van a salir los espermatozoides y los óvulos, ¿bien? Sigamos. Profase 2, fíjense, igual los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se rompe, los centrosomas se separan, eso había pasado en la fase G2, si recuerdan. El huso se forma, ¿sí? Los microtúbulos del huso capturan los cromosomas, ¿bien? Es igual que en mitosis. Pero hay algunos detalles, ¿sí? Las dos cromátides hermanas de cada cromosoma se capturan por microtúbulos de lados contrarios del huso, ¿bien? Bueno, acá tenemos, como yo le dije, muy similar a mitosis, no se preocupen. Tenemos metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿sí? En la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafásica, ¿bien? En la anafase 2, las cromátides hermanas se separan, eso ocurría en mitosis, ¿recuerdan? Y se arrastran a los polos opuestos de la célula. Bien, eso igual a mitosis. En la telofase, las membranas nucleares se forman otra vez, que había desaparecido, se forma otra vez, alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. O sea, pasa lo mismo que ocurría en la mitosis. Bien. En cuanto a la división celular del citoplasma o citocinesis, divide los juegos de cromosomas en células nuevas, ¿sí? Y se forman 4 células haploides, ya no son 2, son 4 células haploides, en la que cada cromosoma tiene una sola cromática, ¿sí? ¿Quiénes van a hacer esto? Espermatozoides y óvulos, ¿bien? No era tan complicado.